Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendice. Deseo se encuentren muy bien. Me da gusto saludarlos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar. Vamos a leer algunos versículos y posterior oramos. Y dándole un poquito seguimiento a lo último que vimos la semana pasada, vamos a ver Marcos 16, verso 20. Marcos capítulo 16, 20. Y dice de la siguiente forma: y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando con las señales que le seguían. Está hablando de los discípulos cuando ellos fueron llamados, cuando ellos fueron escogidos, cuando Jesús comenzó la vida de cada uno de los discípulos, Jesús preparándolos, capacitándolos durante 3 años. Y después de que Jesús resucita, se presenta con ellos nuevamente, les habla del reino y les da las últimas indicaciones para que ellos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Por eso dice, y ellos saliendo, es decir, obedecieron el llamado, obedecieron las palabras de Jesús, las indicaciones, y dice que entonces lo que ellos hacían era que predicaban en todas partes. ¿Qué era lo que predicaban? Anunciaban el evangelio de Dios, el reino de Dios, anunciaban las buenas nuevas. Y hay una parte que me gusta mucho y hago énfasis, donde está diciendo ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor. Y con esto quiero decirte que ahora nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, seguir su enseñanza, su doctrina, pero sobre todo obedecer su voz, obedecer su llamado, eh, y decidimos nosotros ser, va a suceder algo. Y va a suceder lo mismo que sucedió con los discípulos. De que el Señor les ayudaba. Cuando tú obedeces el llamado, cuando has decidido seguir a Cristo, Dios va a ayudarte. Y sigue diciendo este versículo, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuenta que cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, va a suceder esto. Señales siguen a la palabra. Así que si tú estás dispuesto a obedecer la voz de Dios o la palabra de Dios, esta viene acompañada de señales. Y entonces prepárate para estar viendo lo sobrenatural de Dios en tu vida. Prepárate para empezar a la palabra de Dios se manifiesta a través de señales, a través de bendición, a través de milagros. Y podemos ver una vez más en este versículo cómo hay algo
tú y yo podemos y debemos hacer en relación al llamado, en esfuerzo, en valentía y en obediencia, pero también por otro lado vemos cómo el Señor nos va a ayudar y podemos ver cómo la palabra va a respaldarnos con bendiciones. Amén. Acerca de esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así: tesoro, hay un tesoro que Dios preparó para sus hijos, llamados, para sus escogidos. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Nosotros somos ese recipiente donde estamos recibiendo la bendición de Dios, pero la bendición de Dios es para compartir, es para dar. Ha sido diseñado para recibir, pero también para dar. Y lo que recibimos y lo que damos es ese tesoro lleno de bendiciones de Dios. Y sigue diciendo, para que la excelencia del poder y no de nosotros. Nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra mano tiene limitantes, pero el poder de Dios es ilimitado y es sobrenatural. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos son imperfectos, pero el poder de Dios es perfecto, excelente. Y este versículo nos confirma el versículo anterior, que cuando obedecemos cuando obedecemos su palabra, Dios nos ayuda, nos respalda. Por eso Él nos ve como esos vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Bien, ahora quiero concluir
que dice Jeremías 18, versículo 1 en adelante. Jeremías 18, versículo 1 al 4. Y dice así: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios hablando a través, o más bien, Dios hablándole al profeta con la finalidad de que el profeta pudiera hablarle al pueblo de Israel lo que el Señor le iba a enseñar, le iba a mostrar, que lo vamos a ver a continuación. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces, lo que Dios le estaba mostrando a Jeremías para que le enseñara al pueblo, que Dios estaba pronunciando como ese alfarero, e Israel era como ese barro donde el alfarero estaba trabajando sobre él en una rueda. Esta palabra también nosotros la podemos abrazar y tomar, porque hace un momento vimos un versículo que decía que nosotros somos esos vasos de barro. Y un vaso de barro quiere decir que hubo un alfarero que lo formó, hubo un alfarero que lo diseñó con un propósito. Dios nos ha tomado, Dios nos ha llamado con un propósito. Nuestra vida está en sus manos y Él nos está formando y Él nos está moldeando para que se cumpla de ser ese vaso y de ser esa vasija de barro. Lo que llama la atención en este versículo es que dice que la vasija que él hacía se echó a perder. Esto trae mucha enseñanza. Pudiéramos fallar, pudiéramos equivocarnos y estar en manos del alfarero. Pero quiero que sepas que ese alfarero, Dios, no se rinde. Y Él vuelve a hacer de la misma masa un vaso de honra. Y si por ahí Él se da cuenta que este vaso no está quedando bien o que va a ser un vaso de deshonra, se va a tener que echar a perder en sus manos, pero con la finalidad de que Dios lo vuelva a hacer un vaso, pero un vaso de honra. Esta enseñanza en lo natural también tiene un, una, una explicación y al mismo tiempo una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es? En lo natural, cuando un alfarero está trabajando sobre el barro y está formando una vasija y se echa a perder, tiene una explicación. El alfarero dice que a veces pequeñas partículas, pequeñas piedras, pequeñas imperfecciones
se esconden y que cuando se empieza a trabajar sobre la rueda el barro y no se detectan o se esconden muy bien esas pequeñas piedras, es lo que echa a perder la obra que el alfarero está haciendo. Habla de pequeñas piedras, imperfecciones que se esconden. Y, y cuando yo escucho hablar de esas piedras que pueden echar a perder la obra del alfarero, entonces yo me remonto al pasaje cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro está muy enfermo y al parecer está agonizando. Jesús, varios días después de ese llamado, y Lázaro ya había muerto para ese entonces. Vemos cómo Marta le reclama a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús le responde, cree, porque tu hermano va a resucitar. Y cuando Jesús por fin llega a la tumba donde yacía este Lázaro, después de varios días, Jesús da una palabra. Jesús da una palabra. Jesús da una indicación. Así como hemos visto los versículos anteriores, que la palabra cuando la obedecemos va a respaldarnos. Habrá señales. Así como vimos que los discípulos obedecieron las indicaciones de Jesús y la palabra dice, y Jesús y el Señor los ayudaba. Ahora había una oportunidad para poder obedecer lo que Jesús les estaba pidiendo a aquellos hombres que estaban también fuera del sepulcro. Jesús. Y la indicación fue, quita la piedra. Así como hemos visto versículos donde hay una parte que nosotros necesitamos hacer, y así como vemos esos versículos donde hay un trabajo en equipo, donde está hablando la palabra de nosotros, está hablando de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios ya hizo, trabajo en equipo. En este pasaje que te estoy parafraseando, simple y sencillamente Jesús dio la palabra, quiten la piedra. Y para podernos convertir en esos vasos de honra, necesitamos aprender a quitar la piedra. Y si queremos ver la bendición y el tesoro y las bendiciones de Dios y las señales que siguen a la palabra, necesitamos aprender a quitar la piedra. Y quitar la piedra requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere perseverancia, pero también requiere creerle a Dios. O sea, hubo en lo natural hombres que estuvieron dispuestos a obedecer lo que Jesús les decía, quita la piedra. Y créanme que seguramente no fue nada fácil y no fue nada sencillo quitar la piedra de ese sepulcro. Y efectivamente para nosotros no será fácil quitar esa piedra que está estorbando para que podamos ver la gloria de Dios. Requerirá esfuerzo, valentía, perseverancia, trabajo, pero finalmente veremos el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Un milagro sobrenatural. Un milagro sobrenatural que viene cuando tú y yo quitamos la piedra.
Por eso, el versículo donde decía, somos vasos de barro para que el poder y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. El vaso de barro está siendo formado por el alfarero Dios. Y si hubiera esa piedra que no hemos quitado, Dios la volverá a hacer. Pero llegará un momento en que necesitemos quitarla para poder ver lo sobrenatural y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, te damos por este tiempo, por este día. Gracias te damos por tu palabra, por la dirección que tú nos das. Gracias porque creemos que estamos escuchando tu voz a través de esta enseñanza. Gracias porque tú nos hablas. Señor, queremos obedecer lo que tú nos estás enseñando. Señor, tu palabra dice que cuando nosotros obedecemos tu voz, obedecemos tu palabra, obedecemos tu llamado, tú nos ayudas. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos. Tu palabra trae esa sed. Somos vasos de barro para que el poder y la excelencia sean tuyos y solo tuyos y no de nosotros. Señor, así como tú le dijiste a esos hombres, quiten la piedra, hoy queremos escuchar tu voz y obedecerte. Poder quitar la piedra del sepulcro implicará esfuerzo, trabajo, constancia, perseverancia. Pero finalmente veremos tu gloria, veremos lo sobrenatural y veremos ese milagro en nuestra vida. Aún lo que pensamos que ya estaba sepultado, aún lo que pensamos que ya se había cerrado, aún lo que pensamos que ya no tenía respuesta, Señor, hoy tú nos estás hablando y hoy estamos dispuestos a quitar lo que tú muchas veces nos has pedido y no hemos querido hacerlo. Pero hoy estamos dispuestos a obedecerte. Quitamos esa piedra del sepulcro, quitamos esa piedra de nuestro corazón para que se pueda ver lo que tú vas a resucitar. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.